Bienvenidos a nuestro Deeper Podcast. Hoy estamos ya en nuestro cuarto episodio, ¿verdad? Y hoy no estoy sola. Siempre tenemos un nuevo invitado, ¿verdad? Cada semana de por medio en este podcast, y hoy pues voy a estar con una persona muy especial y espero pues que también pues van a conocer un poco de la persona que nos está acompañando. Ella es Angélica Irías de García. Hola, mucho gusto para todos los que nos están viendo en este episodio más, y nuestro mayor deseo es que este episodio sea de bendición para cada uno de ustedes. Así es, bueno, ya conocieron a Angélica, quizás pues si son parte de nuestra iglesia ya la conocerán, y si no pues vamos a conocerla un poquito más hoy y vamos a hablar un tema bastante interesante, ¿verdad? Que creo que es va a ser de mucha ayuda, porque lo ha sido para nosotras, que lo hemos estado platicando y conversando, nos hemos aportado un poquito, y esperamos pues que todos ustedes que están en casa también pues puedan aprender un poco y poder entender un poco esto, ¿verdad? Hoy vamos a estar hablando acerca de cómo echar raíces en la iglesia. Una vez que Dios nos planta en un lugar, cómo poder echar raíces, ¿verdad? Y este tema surgió porque pues ambas hemos visto cómo justamente aquí en esta zona donde nosotros estamos en Danlí, pues hemos visto cómo muchas personas les cuesta plantarse en las iglesias, les cuesta echar raíces, en el sentido de que a veces pues nos acostumbramos a ser miembros nada más y no aportamos a decirle al Señor: quiero servir, quiero hacer que mi vida también cuente en la iglesia y poder echar raíces, ¿verdad? Entonces hoy vamos a comenzar hablando de eso, pero antes de eso quiero comentarles queremos comentarles un poquito de cómo nosotras pues llegamos a conectarnos, llegamos a relacionar, porque sí nos conocemos desde hace varios años atrás, pero hasta hace poco, creo que no menos de un año, ¿verdad? Que nos empezamos a relacionar, y pues bueno, le voy a dar la palabra a ella para que ella empiece. Bueno, siempre nos miramos en la iglesia, siempre nos saludábamos, pero nunca habíamos socializado, nunca habíamos conversado, nunca yo le había preguntado algo de su vida, ni tampoco ella de la mía. Pero fue en un proceso bien difícil para mí, en el momento de que ella me hablara, o sea, como parte de una amistad, porque ella me contaba de que Dios le había hecho sentir a ella que me hablara, o sea, que necesitaba pues que estableciéramos una comunicación y preguntarme que si yo estaba bien. Así fue, ¿verdad? Sí, así fue. Sí, fue casual. Bueno, días antes de ese día que yo le empecé a hablar, Dios me hizo como sentir, quizás en el momento solo como acercarme, a hablarle, pero justamente ese día sí sentí de parte de Dios como que ella necesita, no solamente quiero que le hables, sino que ella necesita que le hables, que te acerques. Y pues a la larga no solamente usted lo necesitaba, ¿va? Sino que yo también necesitaba acercarme y poder tener una amiga como usted cerca, ¿verdad? Que dicho sea de paso, pues no se lo había contado, creo que a nadie, pero yo hago en lo personal, yo siempre hago unas cartas escritas a Dios, ¿verdad? Y las mantengo ahí presentes, solamente para mí nada más. Y justamente hace un mes escribí en una de esas cartas dedicadas a Dios, yo le pedí que me diera amigas, pero que me diera amigas que también fueran mis mentoras. Y me acuerdo que hace un mes para acá, usted se ha vuelto una de las personas como que más me mentorea en algunas cosas, porque tenemos casi la misma edad, pero usted tiene más experiencia en la vida que yo en algunos temas, en algunas cosas. Entonces ha sido para mí una amiga y una mentora, ¿verdad? Entonces le agradezco mucho a Dios por cómo hizo suceder las cosas, porque creo que de haber sido de nosotras, de parte de nosotras, no nos hubiéramos relacionado en Nunca ningún me hubiese momento. hablado. Nunca me hubiese hablado usted a mí. Pero pues Dios hizo suceder todo, y eso es lo bonito de las amistades que Dios da. Y creo que eso tiene que ver también con lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Que es cómo estar cimentados y sembrados en la iglesia, ¿verdad? Entonces, bueno, este tema surgió por eso, porque vimos cómo muchas personas, en lo personal, pues yo he podido conocer muchas personas aquí en Danlí desde que me mudé hace 6 meses acá. Muchas personas que me he encontrado en diferentes áreas de mi vida, en diferentes entornos. Siempre me encuentro con personas que me dicen: yo voy a la iglesia, pero la verdad es que no me agrada ahí donde estoy yendo, pero estoy yendo. Otras personas que me dicen: yo no voy a ninguna iglesia de aquí porque la verdad es que todas
buscan el dinero, buscan solamente las cosas por conveniencia, realmente no aman a las personas. Y me he dado cuenta de que el hombre ha puesto mucho su mirada en el hombre, ¿verdad? En cómo es el pastor, cómo son los líderes, cómo tratan ahí, cómo son ahí. Y se nos pasa por completo darnos cuenta de que la iglesia no fue de primeras hecha para que uno vaya a socializar, porque siento yo que la gente piensa que la iglesia es para ir a socializar. Sí, es parte de, pero dejamos de ver la iglesia como un lugar donde podemos estar sembrados, plantados y empezar a dar frutos, ¿verdad? Y queremos basarnos hoy en Salmos 92:12, ¿verdad? Que dice que los justos florecerán como las palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano. Y nosotros hemos llegado a la conclusión, ¿verdad?, de que florecer en la iglesia no es eh, ser el mejor líder, ser la mejor persona o ser la que menos peca, sino que florecer es tener una vida de ejemplo, una vida abundante, una vida que no solamente se muestra y se vive dentro de la iglesia, sino que también se vive fuera, ¿verdad? Se refleja afuera, se vive adentro, pero se refleja afuera. Entonces, no sé usted qué quiere aportar acerca de eso, porque sé que las dos hemos tenido experiencia de escuchar eso de algunas personas. Creo que todo va de la mano, porque desde el momento que Dios como que Dios le indicó a usted de que había una necesidad en mí y que yo la necesitaba en mi vida, entonces creo que eso es una señal de que ya mis raíces ya estaban cementadas en ágape, porque cómo Dios le iba a hacer sentir a usted si yo no hubiese estado presente, yo no hubiese estado en algunas reuniones o no hubiese asistido en algunas cosas de la iglesia. Entonces, como el relacionarse también lleva a que usted sepa la trayectoria de las personas, porque quizás la gloria es para Dios, ¿verdad? Pero quizás si no hubiese estado en esos momentos, yo hubiese estado pasando el proceso, pero usted no lo hubiese notado o Dios no le hubiese indicado. Y gracias a Dios, pues, en ese momento, pues, usted supo captar la voz de Dios en ese momento que yo lo estaba necesitando, a raíz de que mis raíces ya estaban en ágape, o quizás estaba en ese proceso De echar raíces. de echar echando raíces. Ujú. Y eso, Sí. pues, eso es demasiado importante porque al final, pues, como líder en ese momento, usted actuó como líder y se dio cuenta que había una necesidad en mí. ¿Por qué? Porque yo estaba en el proceso De echar de echar raíces. raíces. Sí, y eso es lo importante de hacer comunidad en la iglesia, porque sí, nosotros como Ágape hemos dicho, ¿verdad?, que somos más que solamente una iglesia, somos familia, y creo Así. que el término familia en la iglesia toma o cobra otro sentido diferente a la familia que uno tiene, Así. ¿verdad? Porque la familia decimos, somos de sangre, me agrade o no me agrade, pues somos familia, pero ya en la iglesia es como que Dios conecta no solamente el ADN espiritual, sino que conecta los corazones con un Así. propósito, ¿verdad? Y yo siempre he pensado eso, que Dios conecta propósitos, y desde el momento en que todo comenzó, ¿verdad? Aunque al principio fue difícil porque usted estaba en su proceso, pero como que todo lo hizo Dios, ¿verdad? Y eso es parte también de echar raíces en la iglesia, que cuando, como dice usted, si yo no lo hubiese visto constantemente en las reuniones, en las actividades de la iglesia, porque justamente nos empezamos a hablar el día que estábamos en una actividad, Sí, en una un actividad de la iglesia, en evangelismo. un evangelismo, y ese día yo la noté como un poquito triste, y como que ahí ya Dios como que me dijo, tenés que hablarle, ¿verdad? Tenés que acercarte, no porque quiero, sino porque ella lo necesita, Así es. ¿verdad? Y recuerdo que ese día yo estaba con esa duda, le escribo, no le escribo, la llamo, no la llamo, y recuerdo que caí con mis dudas, pero le escribí, y empezamos a platicar, y así fue surgiendo todo hasta que, pues ya hoy somos buenas amigas, y también somos como dos obreras en la obra que nos ayudamos una a la otra. Así Y es. creo que eso es parte, pues, de echar raíces, que Dios nos permite florecer. Y creo yo que la iglesia también se ha olvidado, no hablo de las iglesias solamente en Dalí, puedo decirlo que en general también se ha olvidado, el liderazgo de las iglesias se ha olvidado, y que estamos llamados a hacer florecer a otros, ¿verdad? Créame que a mí me causa mucha alegría ver cómo fue que pasó todo, cómo estaba su condición en ese momento, y verla ahora es otra cosa, pues es totalmente diferente. Y de eso se trata la iglesia, que usted pueda llegar a un lugar, usted pueda plantarse, empezar a servir, empezar a crecer espiritualmente, echar raíces, y que eso le permita a usted florecer. Porque al final de cuentas, pues si hablamos de raíces es como que estamos hablando de una planta.
Y para que una planta pueda florecer bonita, hermosa y fuerte, ¿verdad? No sea decaída ni nada, pues necesita tener muy buenas raíces. Entonces, eso es algo que nos ha impactado mucho a las dos, ¿verdad? De cómo ha surgido todo. Entonces, ¿cómo nos ayuda el echar raíces en la iglesia, en nuestra vida personal? ¿Qué podría aportarme con eso? Creo de que uno de los factores importantes que tenemos que tener en cuenta como miembros, como personas de la iglesia, como una persona que asiste a la iglesia, es que se debe dejar formar. Porque a raíz de que yo empecé a hablar con usted como líder, me fue guiando para cómo yo salir de algunas cosas y entrar en ese proceso de formación. Porque si usted no es formada, si usted no se deja formar, difícilmente va a echar raíces. Así es. Si usted dice, voy a ir a la iglesia, pero voy a llegar a la hora que yo quiero. Yo voy a hacer esto porque yo me parece que es lo correcto. Pero si usted no se deja guiar por su líder, por su pastor, entonces va a haber como esa dificultad para que usted llegue a echar raíces. Porque hay personas que quieren ser enviados, pero no quieren ser formados. Exacto. Entonces es algo que para mí es un pilar muy importante, la formación. Si usted no se deja formar, si usted no es una persona obediente, va a ser difícil que va a echar raíces. Así es. Hace poco escuchaba o leí en un libro, perdón, acerca del proceso que pasa una semilla. En la Biblia lo leí eso, que la semilla pasa un proceso una vez que es sembrada. La semilla tiene que morir a sí misma para poder echar raíces y brotar raíces. Y creo que eso habla de la formación, ¿verdad? Porque a veces el orgullo humano como que no me van a enseñar, yo ya tengo recorrido, yo ya tengo experiencia, yo ya me sé todo el protocolo de cómo trabajo en iglesia. Y nos damos cuenta de que no todas las iglesias son iguales, ¿verdad? Cada una tiene su visión, su manera de trabajar, y a veces llegamos a la iglesia con la manera de hacer las cosas a nuestra manera, cuando lo que Dios nos está pidiendo es hacer morir esa semilla para que empiece a echar raíces, ¿verdad? Y qué importante eso de la formación, porque sí yo he tenido cercanía con personas que les cuesta dejarse formar, ¿verdad? Porque a veces el pastor, un consejero, un líder les dice, tienen que cambiar en esto, tienen que dejar esto, tienen que soltar, dejar ir, sanar, perdonar. Y hay mucha gente que no lo quiere hacer. Y eso es parte de la formación, ¿verdad? Es parte de la formación, y a medida uno va avanzando en el evangelio y va creciendo espiritualmente, hay muchas cosas que uno va dejando el miedo, va dejando la pena, va dejando el no puedo, el no quiero, sino que empieza a cambiar toda esa actitud. Y creo que también echar raíces en la iglesia nos permite desarrollarnos. Justamente hace 2 podcasts atrás hablábamos con Daniel, ¿verdad? Que él llegó a la iglesia sin saber nada y hoy es uno de los másters en media. Y eso es parte de echar raíces, que usted se empieza a desarrollar en cosas que antes no hacía. No sé usted en qué área siente que se ha desarrollado más desde que está en la iglesia, desde que usted dijo, quiero echar raíces. Bueno, la verdad que ha sido un proceso bien bonito, porque de cosas que yo no creía ser capaz, gracias a Dios, pues la gloria es para Él. Él es el que me ha dado la fuerza y me ha dado pues la sabiduría. Nunca me imaginé liderar un grupo en casa. Nunca me lo imaginé. Siempre dije, es difícil, no me van a comprender, yo no voy a poder comprender. O sea, tantas cosas que uno pone como barrera. Pero realmente también leí algo por ahí que dice que cuando usted es enviado por Dios y cuando es el momento de Dios y cuando usted se ha dejado formar, cuando viene su líder y le dice, usted puede liderarme esto, es porque ya Dios le dio como esa pauta para que diga, él está preparado para que pueda liderar y para que pueda servir en algún ministerio de la iglesia. Y realmente ha sido un proceso bien bonito, ha habido momentos difíciles como todos, pero realmente dejarse formar, y eso es algo muy bonito. Ser obediente, nunca va a echar raíces si usted no es obediente, porque va a pensar a lo que usted desea, lo que la carne quiere, no lo que el espíritu necesita. Entonces son cosas que van acompañados, pero creo que una de las partes muy fundamentales es lo que usted tiene con Dios, la intimidad con Dios, lo que usted habla con Dios, cómo usted se relaciona con Dios. Todo va a surgir de una manera natural.
porque a veces hacemos tantas preguntas y decimos, no, y que porque el pastor, que porque el líder, que no sé qué, pero cuando usted tiene una relación con Dios, todo va a fluir y todo va a ser, y todo usted lo va a hacer de una manera Y hasta la corrección más dura usted la va a entender. exacto. Sí, y eso es parte también de, es que todo, creo yo que todo tiene que ver con una madurez, Con ¿verdad? una De la madurez. persona. Porque ser cristiano no es fácil, pero es fácil cuando nosotros mantenemos esa comunión con Dios y nos dejamos guiar a la vez, ¿verdad? Así Todos es. necesitamos ser mentoreados, así como todos necesitamos guiar a alguien más. Pero creo que la base de poder echar raíces más en la iglesia, ¿verdad? Que estamos hablando de esto, es dejándose enseñar. Así es. Y creo yo que a medida uno va avanzando en su crecimiento espiritual, uno se da cuenta de que la iglesia, uno realmente si la ve, si la disfruta de la perspectiva correcta, uno no ve la iglesia como una carga. Y creo que Así, también echar raíces tiene que ver con eso, así porque a es. veces tanto el liderazgo como la membresía en general de la iglesia, ¿verdad? Vemos como, ay, pusieron una reunión más a la semana, hay que ir, es un sacrificio para mí Vuelve una ir. carga. Ajá, es una carga, tengo que ir, se va a enojar el pastor, me van a regañar, no me van a dejar servir. Y empezamos a verlo como una carga cuando la iglesia fue hecha para disfrutarse, Así ¿verdad? es. Y creo yo que cuando alguien echa raíces en la iglesia, uno disfruta estar en la iglesia, Sin duda. ¿verdad? Yo conozco a los jóvenes, pues en mi caso que lidero a los jóvenes, muchos de ellos, yo les digo, vamos a estar a las 5 aquí y ellos a las 3:30 están acá, porque aman estar en la casa, aman estar en la iglesia. Y creo yo, y ahí quiero entrar a un punto más, para fluir un poquito más en el tema, que cuando amamos estar en este lugar nos damos cuenta de que cuando usted ama estar en un lugar, usted no se quiere ir. Y no se quiere ir porque sea el mejor lugar, porque la traten bien. Usted no se quiere ir porque usted es de ahí, Así es. ¿verdad? Como decimos comúnmente, Desde de casa. aquí es de casa, de aquí soy, ¿verdad? De aquí nadie me mueve. Y una de las cosas que conlleva echar raíces en la iglesia, ¿verdad? Como en todas las iglesias sucede, sé que no solamente nos ha pasado a nosotros, sino que en todas las iglesias, que a veces pues la pregunta del millón es, ¿qué haría que Angélica se vaya de la iglesia? ¿Qué haría que Angélica se pueda desviar del camino y apartarse de Dios? Porque irse de la iglesia podrá darle la espalda al humano, pero darle la espalda a Dios es otra cosa, ¿verdad? Entonces, con respecto a eso, Angélica, ¿cómo darnos cuenta de que echar raíces en la iglesia se nota? Porque una persona que no tiene raíces, cualquier cosita que pase, cualquier cosita que le digan, cualquier cosita que escuche, que ni siquiera tenga que ver con él o con ella, me voy de la iglesia, No dice. lo saludó el pastor, entonces ya me voy de la iglesia. No me saludó el pastor, me voy de la iglesia, el líder me dijo algo que no me gustó, me corrigieron, mejor me voy. O la manera en que prédica fue trabajan para no mí. la Alguien prédica, le dijo al pastor. esa pedrada no me la esperaba, ¿verdad? Cosas así. Y por cualquier cosita nos vamos. Y por ahí leíamos juntas, ¿verdad? La fracción de un libro llamado La Iglesia Relevante, que dice que una persona que no echa raíces en la iglesia y que con cualquier cosita se derrumba, se aleja de Dios, se va de la iglesia, abandona su llamado, es porque quizás no había echado raíces. Y me gustaba mucho un ejemplo que ponía el libro que decía que los cristianos somos como plantas y una plantita que no tiene muchas raíces, hasta un niño, eso me llama mucho la atención, hasta un niño puede arrancarla y hacer con ella lo que quiere. Un niño, o sea, ni siquiera se necesita tanta demanda para que alguien lo saque de la iglesia, Sí. cualquier cosita. Cualquier cosa lo Cualquier mueve. cosita lo hace irse de la iglesia o tomar una actitud como renuente con la iglesia. Y a veces nos hemos puesto tanto la mirada en el hombre, como le decía anteriormente, porque si la gente se diera cuenta que la iglesia es lo que necesitamos para florecer en esta vida, servir, meternos, sumergirnos en el llamado, en la visión de la iglesia, desarrollarnos, si la gente realmente comprendiera eso en las iglesias, yo creo que la iglesia estaría llena de buenos líderes, porque yo considero que Danlí tiene buenas iglesias, ¿verdad? He conocido algunas y tienen muy buenas iglesias que enseñan muy bien, pero a veces la iglesia no es el problema, sino la misma gente que asiste a la iglesia. Y eso es tan vital, darnos cuenta de que la iglesia se ha hecho para que podamos sembrarnos ahí, echar raíces, pero también para que nos quedemos ahí. Y creo yo que una de las cosas que caracteriza a la gente de aquí de Danlí es que no duran más de 2 años en una iglesia. Y no hablo solo de nosotros. Sí. Yo he escuchado testimonio de pastores, de líderes con los que me he relacionado, que me dicen, hay gente que llega y con cualquier cosita me voy.
¿verdad? Le dan la espalda al pastor, se van a un parte de liderazgo, se van de la iglesia y todo, y son cosas que a uno lo hacen pensar, ¿realmente esa persona fue formada o simplemente estuvo ahí? Solamente estuvo ahí porque Solamente. entró y salió. Y Sí. realmente es como una persona que realmente no tiene esas raíces o no está en ese proceso, va a ver todo lo negativo de la iglesia, todo. O sea, desde el liderazgo, los ministerios, es que si esto lo hicieran así o lo otro lo hicieran así, o los horarios, cambian los horarios, empiezan a cuestionar todo. Entonces, no son personas de solución, de decir, hagamos esto, veo esto negativo, pero doy esta opción para que la podamos mejorar. Entonces, ese tipo de personas son las que no han echado realmente esas raíces o no quieren llegar a ese proceso de profundizar y quedarse en una iglesia. Empiezan a, a ver solo lo malo, A ver lo negativo. a ver lo ¿verdad? negativo. Entonces no se centran en decir, bueno, siempre en en las iglesias hay reuniones, ¿verdad? De liderazgo y decir, ver las observaciones, lo bueno y lo malo y decir, en esto podemos mejorar. Pero una persona que no piensa quedarse en una iglesia y que piensa andar de aquí para allá, de allá para acá, simplemente va a decir lo malo. Así Lo es. malo y no va a profundizar en decir, hagamos esto, tengo esta estrategia, tengo esta idea, si lo hacemos así, y nunca va a decir lo hacemos, hagan, Sí, eso es vital en las hagan. personas que no han echado raíces, Sí, ¿verdad? Por eso le digo que una persona que no echa raíces se le nota como una persona que realmente está ahí cimentada. O sea, una persona que es de liderazgo y ha echado raíces en la iglesia no va a venir, o por lo menos va a ver las cosas diferentes. Por ahí así, escuchaba de hoy de un pastor que decía que yo necesito líderes, dice, que miren el hoyo en la pared y me digan, pastor, yo voy a buscar los ladrillos y el cemento para taparlo, porque sí, cualquiera me va a venir a decir, pastor, hay un hoyo en la pared. exacto. Entonces yo lo miro, decía el pastor, yo miro el hoyo en la pared, pero yo necesito líderes que me digan, yo traigo el cemento y el ladrillo para Así, tapar. así es. Ser solución, ¿verdad? Entonces el liderazgo, a veces hasta en eso he formado, el liderazgo también debe echar raíces en la iglesia. En cierta ocasión platicaba con un líder de otra iglesia y dice que él preguntó en cierta ocasión, ¿cuál piensan ustedes que es la debilidad como grupo? Entonces dice que la persona le dijo que visitemos y que salgamos a evangelizar. Entonces vino el líder y programó un evangelismo. Y entonces les dijo tal hora y la fecha y todo. Y la persona que le dijo que la debilidad era el evangelismo y visitar, era la que menos iba. Entonces, a ese punto queremos llegar, ¿verdad? De que si vamos a decir lo que no está bien, pero como persona que está en proceso de formación, ayudar y decir, hagámoslo, sí se puede, vamos. Exactamente. Es tener sí. esa disposición, pues, no Impulsar. solamente impulsar. No me gusta esto, pero lo podemos hacer de esta manera. Entonces, tanto que tiene Sí. que ver. Sí, echar raíces en la iglesia tiene tanto que ver, se nota Sí. mucho. Y leíamos algo en un libro, ¿verdad? Que bastante fuerte, pero muy real, ¿verdad? Decía el pastor en ese libro, una vez me encontré una persona en la calle y me dijo, pastor, yo iba a su iglesia. Y dijo él que en su mente dijo, nunca lo vi en la iglesia, no me acuerdo si se fue o no se fue, si llegó o no llegó. Y dijo él, las personas que llegan a una iglesia y no echan raíces y se van, como que la ausencia no se nota. No se nota. Mientras que alguien que ha echado raíces en la iglesia y un día se va, un día no está, se nota el vacío, se nota la ausencia, ¿verdad? Queda eso ahí de que la persona no vacío. está exactamente. Y creo yo que eso habla mucho de lo que nos acaba de contar, de que, o sea, hay gente que dice hagan, pero no dicen o no disponen hagamos. Hagamos. O a veces señalan a aquellos que hacen y lo que menos hacen los que critican es hacer algo, Exacto. ¿verdad? Entonces, es que importante, ¿verdad? Es poder entender eso. Entonces, nosotras dos ya tenemos recorrido, ¿verdad? De estar en la iglesia y hemos compartido entre las dos muchas cosas que deseamos hacer en la iglesia. Y pues quisiéramos compartir con todos ustedes cómo es que nosotros vemos la iglesia, pues, porque en mi caso, ¿verdad? En lo personal, justamente hace una semana atrás yo vine y le dije a mis papás, voy a estar en la iglesia yo sola, quiero adorar yo sola, no quiero que vaya nadie más. Y me vine, cerré las puertas de la iglesia y solo puse música y me puse a orar y a adorar y a adorar. Y yo me paré en este lugar y dije yo,
Señor, este es el lugar donde quiero estar siempre. Aquí me quiero casar, aquí quiero conocer al hombre de mi vida, aquí quiero servirte con él, aquí quiero ser familia, aquí quiero que la familia de esa persona especial para mí esté aquí. O sea, aquí me miro por muchos y muchos largos años. Entonces yo le dije al Señor, no solamente quiero estar aquí, quiero echar raíces aquí, que mi vida se desarrolle aquí, ¿verdad? Y creo que una persona que echa raíces en la iglesia, cuando hablamos de raíces, Angélica, hablamos de algo que no se va a mover, Que no se va a mover. que no se va a mover, que se va a quedar Se ahí, va a que venga, profundizar, entre se va más a pasa el tiempo. vengan los vientos, venga la marea, venga lo que sea, no se va a mover, ¿verdad? Entonces, eso también caracteriza a una persona que Así tiene es. raíces, que venga lo que venga, se levante lo que se levante, su posición se mantiene en donde está, donde Dios lo ha plantado, Así ¿verdad? es. Entonces, no sé usted si alguna vez le ha dicho lo mismo a Dios, como Señor, aquí Sí, me veo por largos años, no porque, como le digo, no es que somos la mejor iglesia del mundo, pero cuando uno echa raíces en su casa, en donde uno se siente bien, uno dice, aquí así quiero es. yo estar toda mi vida. Sí, la verdad que yo lo he comentado con usted, cuando venimos a los ensayos o cuando vamos a empezar la reunión, le digo, aquí va a estar mi hijo, porque yo me sueño que mis generaciones pues crezcan en Dios y aquí en casa, ¿verdad? En Ágape, que esta es mi casa. Entonces yo me veo con mi familia, que mi esposo sirva, que juntos sirvamos, que mis hijos nos vean servir y toda la generación, pues porque ese es, cuando están las raíces, como usted lo decía, usted no piensa irse en decir, voy a estar este año en Ágape y me voy a ir Para otro para lado. otro lado y voy a Sí. regresar dentro de... Y realmente eso es algo que lo marca a uno y quiere de que toda la familia pues esté en en ese ámbito, pues o sea, familiar, en casa, en familia, en iglesia, y que juntos podamos servir. Sí, y qué bonito visionarse en eso, ¿verdad? David visionaba, por ejemplo, hacerle un templo a Dios y una vez el profeta le dijo, David, no vas a ser vos, van a ser tus hijos, ¿verdad? Entonces me imagino que David dijo, desde ahí tengo que echar raíces acá para que mis hijos de verdad levanten ese altar al Señor, ese templo a Dios, Y es que ¿verdad? se daña, Ale. O sea, si yo, un ejemplo, estoy aquí un periodo de tiempo y Dios quiere dar algo, quiere darme una bendición, quiere darme algo espiritual, pero si ando de aquí allá, o sea, es algo que no se vuelve a hacer de la noche a la mañana. Sí, Es otro y proceso. la Biblia habla de eso, ¿verdad? Que las personas indecisas que andan de un lado para otro son como las olas del mar que van y vienen. Y las olas van y vienen y no progresan, No siguen las progresa. mismas cosas. Entonces creo que también eso habla mucho de florecer en la iglesia. Porque nos empeñamos en ser buenos servidores en la iglesia y hay gente que dice, o jóvenes, más que todos los jóvenes lo he visto, que los padres le dicen, solo en la iglesia quieres estar, llévate la cama. Si supieran lo hermoso que están haciendo los jóvenes, empezando a sembrar su juventud en el lugar Así correcto es. para largos años, de poder verse florecer. Entonces creo que la iglesia, Angélica, hace que uno florezca aquí adentro, se desarrolla aquí en la iglesia, en lo que la iglesia hace, en cómo se mueve y todo, pero también se muestra ese florecer en el trabajo, en la Así es. universidad, en la familia, en el negocio, en cualquier emprendimiento que tengamos, eso se nota, eso Se es nota. como una repercusión, pues. Si un árbol tiene buenas raíces, va a tener muy buenos frutos, eso es Y, indiscutible, y ¿verdad? todos. Y todos, no es que uno le va a ir podrido y el otro, no. Ajá. Si mientras las raíces estén bien cimentadas, el árbol va a dar un buen fruto. Así. Entonces, iglesia, les preguntamos a ustedes, ¿qué tan profundizadas están sus raíces en la iglesia? ¿Qué tan están profundizadas sus raíces en la palabra del Señor? Justamente este año, ¿verdad? Se llama Raíces Profundas. ¿Cómo poder decirle, Señor, quiero ir a la iglesia porque ese es el lugar donde me has plantado, donde quieres que florezca, donde quieres que mejore, donde quieres que cambie, donde quieres que mi vida cobre sentido, cobre propósito, ¿verdad? ¿Cómo poder ver la iglesia en ese sentido? Entonces, ¿cómo nosotros podemos compartir, Angélica, ya para ir finalizando? ¿Cómo podemos visionar a la iglesia? ¿Cómo desea usted ver a Ágape dentro de un par de años adelante? Y me refiero no solo a la iglesia en físico, sino a la iglesia, a los miembros. Bueno, una iglesia humana, sensible, obediente, con esa resiliencia, ¿verdad? Que tiene que haber en nosotros. Realmente son cosas que tienen
que tenemos que llevarla como ese sellito en nuestro corazón, de decir, yo quiero hacer algo diferente, no quiero decir, ay, va a la iglesia y ya, sino realmente que el que vayamos a la iglesia se note en nosotros, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de cómo convivir con la sociedad, porque a veces eso es lo que pasa, como iglesia nos dañamos entre la misma iglesia, y eso es algo que por casi siempre, ¿verdad? Pasa, y que muchas personas deciden irse de la iglesia porque dicen, no, es que en la iglesia no recibo esto, o que en la iglesia no. Pero realmente si nos volvemos todos juntos como iglesia, amándonos, respetándonos, ayudándonos, si él no puede, yo puedo. Si esta es la debilidad suya, pero usted puede hacer otra cosa. Exactamente. Entonces, saber de que somos una familia en Dios, una familia en casa, y realmente son cosas muy fundamentales. Sí, yo visiono a Ágape también de esa manera, una iglesia que está llena de entendimiento, de sabiduría, una iglesia bendecida. Créame que yo soy la que lidera a los jóvenes y yo los veo a muchos de ellos. Hoy la mayoría de ellos está soltero, pero yo le oro y Señor, un día voy a verlos aquí, hacer su familia, hacer su futuro. Cimientos se van a empezar a formar de su vida. Jóvenes que no tenían en mente soñar, qué sé yo, viajar, estudiar, y verlos, yo los veo en ese nivel, pues, que no solamente florecen dentro, sino afuera. Yo sueño con una Ágape, con una iglesia Ágape de miembros jóvenes, adultos y niños que florecen aquí, que sirven aquí, que echan raíces aquí, que nadie los mueve de aquí, pero que también fuera de acá son los mejores padres, son los mejores hijos, son los mejores estudiantes, son los mejores empresarios, los mejores empleados. Yo sueño con una Ágape así, y sé que si nosotros que somos miembros, ¿qué nos soñarán los pastores para esta iglesia? ¿Verdad? Así que les animamos, ¿verdad? Que si ustedes van a una iglesia, anímense a echar raíces ahí, porque si el Señor los ha puesto ahí es para que ahí se desarrollen, ahí se alimenten y ahí se fortalezcan. Así que espero que todo esto que hemos conversado hoy, les hemos compartido de lo que nos ha pasado, de lo que hemos visto, de lo que hemos escuchado, pues pueda ser de bendición para todos ustedes. Y bueno, vamos a finalizar haciendo una oración, ¿verdad? Porque sé que muchos de los que nos están escuchando quizás pueden ser parte del liderazgo de la iglesia en la que asisten, o posiblemente eres de nuestra iglesia Ágape, y espero que puedas comprender que nuestro mayor deseo es verte echar raíces en la iglesia. Y no estoy hablando de que queremos tenerte aquí a la fuerza, obligarte, no, sino que echar raíces va a hacer florecer tu vida, va a hacer florecer tu corazón y tu familia. Así que ahí donde están, no sé si nos pueden acompañar, ¿verdad? Dios, te damos gracias en este momento por darnos la oportunidad de poder hablar a tu iglesia, poder, Señor, traer una palabra de cambio, de transformación, de exhortación, de confrontación quizás, Señor, pero a la vez queremos pedirte que puedas traer un entendimiento a las iglesias, Señor, a las personas que asisten a las iglesias. Posiblemente las iglesias hacen su buen trabajo, Señor, que es trabajar, que es llevar tu reino, Señor, al corazón de cada persona, y a veces son las personas las que les impide, Señor, que esa palabra entre, que esa palabra penetre, cambie, transforme. Te pedimos, Señor, por todas esas personas que son parte del liderazgo de nuestra iglesia, o quizás son liderazgo de su iglesia donde ellos se congregan, que seas tú poniendo el entendimiento, Señor, de que hemos sido plantados para florecer, hemos sido, Señor, sembrados en la iglesia para florecer, no por una carga, no como un compromiso, no por una obligación, sino porque amas que tus hijos estén en casa, te sirvan en casa y florezcan en casa. Te pedimos por todo el liderazgo, Señor, por cada pastor, por cada líder de cada iglesia, Señor, que quizás su frustración ha sido, Señor, no poder ver personas echar raíces, inventarse, afirmarse, Señor, en la iglesia. Padre, si han habido situaciones que los han hecho irse de la iglesia, tomar decisiones que posiblemente para ellos parecen ser buenas, pero realmente son malas para su futuro, para su crecimiento. Te pedimos por una iglesia aquí en Danlí, Señor, iglesias de que den buen fruto, iglesias, Señor, con liderazgo efectivo, con un liderazgo que ama y se apasiona, Señor, por tener la casa en su corazón, por tener tu templo en su corazón y servirte cada día en ella.
Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, los bendecimos. No sé, Angélica, si les quiere dar unas palabras antes de irnos. Bueno, bendecir a cada persona que ha estado pendiente de este episodio. Bendecimos sus vidas y recordarles que en Dios tenemos que echar esas raíces profundas y ser ese apoyo para cada iglesia. Si usted es líder, si usted es pastor, si usted es un miembro, yo sé que todos vamos a llegar a un proceso diferente. En Dios los niveles pues van en aumento y que cada día pues sea un cambio en nuestras vidas. Que Dios les bendiga más. Así es, nos vemos en el siguiente episodio y juntas les decimos que Dios les bendiga más.